Muy bien, ahí está. Entonces, repetimos, estamos en el problema 4 y lo que estamos estimando, estamos haciendo la primera pregunta, que es ¿cuál es el índice de cosecha para cada uno de estos tratamientos? Que son cultivos de trigo sembrados en distinta fecha y que en Australia, en un ambiente con sequía terminal, y que tiene como consecuencia de ello distinta producción de biomasa y de rendimiento, además de distintos componentes del rendimiento. Entonces, empezamos por el índice de cosecha, rendimiento en grano sobre biomasa total, y nos había dado 0,31 para la primera fecha de siembra, 0,32 para la segunda. La tercera, ¿cuánto nos da? 2.080 dividido 6.760. 0,31. También 0,31, muy bien. ¿Y la última fecha de siembra? Que sería 1.550 sobre 4.630. 0,33. 0,33. Bueno, muy bien. Como vemos, el índice de cosecha no varía sustancialmente entre las fechas de siembra, ¿sí? Más o menos se ha mantenido bastante constante. E incluso hacia la fecha más tardía, que tiene claramente menos productividad primaria y también menos rendimiento, se podría decir que hasta aumentó un poco. O sea que a través del ambiente, que es más desfavorable a medida que se atrasa la época de siembra, no está afectando la partición de biomasa hacia estructuras reproductivas. Muy bien, esa era la primera pregunta. La siguiente, luego de calcular los índices de cosecha, nos dice, en relación con el rendimiento y sus componentes numéricos, número de granos por metro cuadrado y peso individual del grano, ¿el rendimiento estuvo limitado por fuente durante el llenado, por destinos o hubo colimitación? ¿Cómo lo podemos decir, cómo lo podemos describir o analizar para tener una respuesta cuantitativamente satisfactoria? ¿Qué les parece? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos para contestar? La primera pregunta es, en realidad nos pregunta, se refiere al rendimiento, o sea que uno lo primero que podría tratar de analizar es cómo afecta cada uno de esos componentes al rendimiento. ¿Les parece? ¿Qué podríamos hacer para analizar eso? ¿Qué podemos proponer? Aunque sea la aproximación, después vemos cómo lo hacemos cuantitativamente. Pero ¿qué podemos hacer? Es decir, uno dice, el rendimiento puede estar solo afectado por número, puede estar solo afectado por peso, puede estar afectado por las dos cosas. Una parte del asunto ya la estamos viendo, fíjense que en este enunciado tienen un elemento para decir si hay variación o no entre épocas de siembra, que es este dato, que es el de la diferencia significativa mínima, ¿no? Este valor aquí nos permite, ¿qué nos permite hacer una diferencia significativa mínima? ¿Para qué nos sirve estadísticamente? ¿Cómo la usamos? Empecemos por ahí. ¿Qué harían ustedes? Ya con ese dato, una parte podremos responder. ¿Cómo usamos esta información para decir si hay más límites? Sí, primero, si esta variación de rendimiento es, por más que parezca grande, es significativa o no. ¿Cómo lo sabemos? Restando y luego comparando con el DSM. Ajá. Es decir, ¿cómo usamos ese valor? Por ejemplo, empecemos por el rendimiento. La primera pregunta es,
¿Difiere significativamente 3.760 de 2.860 o es producto de una variabilidad enorme en el experimento y es el error de un experimento que tiene otros problemas, maleza, bichos que no se controlan y en realidad la variabilidad entre repeticiones para cada fecha de siembra es mayor que lo que afecta a la fecha de siembra? ¿Cómo lo sabemos eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos dice si esta diferencia, o sea, como propone su compañera, la diferencia entre dos valores, perdón, lo vamos a poner acá un poquito más chiquito, la diferencia entre 3.760 y 2.860, que es de 3.760 y 2.860, eso no es significativa. ¿Esa diferencia de cuánto es? A mí me da 900. Es decir, entre sembrar el 6 de junio y sembrar el 19 de julio, se genera una diferencia de 900 kilos por hectárea. ¿Esa diferencia es significativa estadísticamente o no? Sí. Sí. Porque supera los 490. Muy bien, porque supera a la diferencia significativa mínima. Que recuerden que además, como estadístico, es para comparar medias sucesivas. Pero acá está perfecto, porque en realidad nos va interesando lo que va pasando desde más temprano hasta más tarde en la época de siembra. Bueno, muy bien, o sea que si uno tuviera que, uno ya podría ir haciendo algo que nos ayude después a hacer las comparaciones con los otros componentes. Ya acá puedo poner una A, y si a ese le pongo una A este le pongo una B, ¿verdad? Para asegurarnos. Muy bien, y entre 2.860 y 2.080... También supera. También supera, ¿verdad? Porque eso nos da 780 y 780 sigue siendo superior a 490, ¿no? ¿Sí? ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? Y en consecuencia le ponemos otra letra, B también, ¿cómo hacemos? Otra letra. Otra letra, muy bien. Y el último es 1.550. También otra letra. También otra letra, muy bien. Porque es 530 la diferencia. Muy bien, porque es 530 y sigue siendo superior a 490. Por lo tanto, la época de siembra genera diferencias de rendimiento que son todas significativas entre sí. Cada atraso en la fecha de siembra provoca una caída de rendimiento que es significativa. Muy bien. La pregunta es, ¿a qué componente atribuirlo? Bueno, empecemos por cada uno de ellos si queremos. Hagamos lo mismo con cada uno de los distintos componentes. El más importante para la pregunta, la primera pregunta que hace el problema, que es si es significativa la diferencia entre número... En realidad nos pregunta si está limitado por fuente o por destinos, o está colimitado. Entonces, por eso podemos mirar los principales componentes, que son el número de granos y el peso de grano, para poder decir si está limitado por una cosa, por la otra, o por ambos. Y entonces, vayamos al número de granos, en que los valores son 12.910 granos con N por metro cuadrado, 10.150 granos por metro cuadrado, 7.210 granos por metro cuadrado y 5.960 granos por metro cuadrado. Para decir que entre dos valores de granos por metro cuadrado sucesivos la diferencia es significativa, debe ser de por lo menos 1.250 granos por metro cuadrado. ¿Y qué me pueden decir? ¿Difieren significativamente la primera de la segunda fecha? Sí, supera. Sí. Difieren, exactamente, porque acá es 2.760 granos de diferencia, es mayor que esto. En consecuencia, podemos hacer lo mismo, ya podemos ir poniendo acá una A y acá una B, ¿sí? Y la segunda de la tercera fecha, ¿difieren en número de granos por metro cuadrado? Sí, también. Sí, también. También, Sí. ¿de cuánto es la diferencia? 2.940. Exactamente, es de 2.940 granitos, por lo tanto, es mayor de 1.250. ¿Y la última? La diferencia es 1.250. O sea que es igual a la diferencia significativa mínima, ¿verdad?
Y ahí, ¿ya qué hacemos? Para mí cuenta como diferencia. Para mí también significativa. En valor absoluto seguro cuenta, ¿no? Pero normalmente, ¿qué se dice? Es mínima y en consecuencia que hay que superarla o igualarla. Superarlo. Hay que superarla. ¿La Superarla. supera? No. No. Entonces, en principio, uno diría que aquí Nota C. va más bien un C, ¿no? Pero, es verdad, no deja de ser una diferencia. Al valor del 5% no, pero hay una tendencia clara que todavía puede haber una merma en el número de granos al pasar del 3 de agosto al 21 de agosto. Sin embargo, la variabilidad entre las parcelas para número de granos, entre las fechas de siembra, parece ser que es casi de la misma magnitud que la variación que produce la fecha de siembra en sí misma. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el peso de los granos. ¿Qué podemos decir del peso de los granos? ¿Difieren? El peso de los granos normalmente van a ver que el peso individual del grano se representa en miligramos porque es un valor muy pequeñito, o si uno quiere trabajar en gramos, para después trabajar en gramos por metro cuadrado, el rendimiento, normalmente se habla de peso de 1000 unidades, porque si no, no se llega a valores de 26 gramos, son miligramos, ¿sí? Entonces, si uno hace lo mismo con el peso de grano, 29,2, 28,2, 28,9 y 26, ¿qué podemos decir de las diferencias entre esos valores sucesivos correspondientes al atraso en la fecha de siembra? Que no son significativas. A ver, ¿cómo le pondríamos letras a esto? Si a este le ponemos... A, Bueno, la última B. Y la última. Claro. La última esto sigue B. siendo A, esto sigue siendo A, No. y la última es B. B, sí, sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque entre 29,2 y 28,2 hay una diferencia de 1 y por lo tanto es menor que 1,8. Entre 28,2 y 28,9 hay una diferencia de 0,7, por lo tanto también es menor que 1,8. Y entre cualquiera de estas tres y 26 hay una, porque podría ser que alguna de estas fechas, una sí, otra no, pero en este caso todas las fechas difieren en un valor mayor a 1,8 respecto a la última y por lo tanto le ponemos otra letra. Bueno, entonces ahí tenemos a los principales componentes del rendimiento. Ahora tenemos que decir si el rendimiento estuvo más afectado por el número de granos o por el peso de los granos, ¿sí? Estuvo más afectado por el peso de los granos. ¿Que por el número? No, por el número. Vamos a hacer algo estadístico, ya que estuvimos haciendo todo esto, nos podemos aprovechar para hacer primero una relación, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podríamos, vamos a ordenarlo un poquitito para que nos sea un poco más fácil. Este es el rendimiento, ¿sí? Lo voy a copiar acá. Este es el número de granos, ¿sí? Y este es el peso individual de los granos que tenemos en esa tabla. Entonces, una de las cosas que podemos empezar por mirar es la relación del rendimiento con cada uno de sus componentes. Y empecemos por el número, ¿sí? Entonces, en realidad acá lo tengo invertido, vamos a darlo vuelta. Denme un segundito. Ahí está. Este sería la variación en rendimiento asociada a la variación en número de granos, ¿sí? Fíjense que si yo a esto además le pido que me indique el grado de asociación entre las variables, y hago una correlación y una regresión, me dice que el 99% de la variación en rendimiento la puedo explicar por la variación en el número de granos. Están estrechísimamente relacionados, si bien son pocos puntos, ¿no? Y verdaderamente tiene que existir un valor de R cuadrado muy alto para que esta relación sea significativa. ¿Por qué? Lo voy a comparar. En realidad tengo solo 2 grados de libertad en una regresión, ¿sí? Es n-2, la ordenada del origen y la pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y si hago lo mismo para el peso de los granos, vamos a ponerlo por acá. Si hago lo mismo para el peso de los granos, y ahora el rendimiento lo asocio al peso individual, podría haber dejado ahí arriba, pero para que me quede prolijo,
Fíjense que el R cuadrado ya baja a un valor mucho menor, que seguro no es significativo para solo 4 puntos, ¿sí? Entonces, la realidad es que, en general, el rendimiento está, en este caso, respondiendo muy fuertemente a la variación en el número de granos a medida que atrasamos la fecha de siembra, y va siendo cada vez menor el número de granos, y en cambio, responde mucho menos al peso individual de grano, porque recién en la última fecha de siembra, que es esta que tenemos por acá, tenemos un peso de grano que cae significativamente por debajo de los valores de las fechas más tempranas. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Mm? Entonces, ¿qué podríamos decir de la limitación por destinos, por fuente o colimitación? ¿Qué opinan? ¿Qué limita más? ¿El número de destinos o la fuente en cuanto a permitir que esos destinos alcancen un tamaño ¿Puede adecuado? ser por colimitación? A ver, empecemos por el principio. Entre las 3 primeras épocas de siembra, ¿hay colimitación? Yo creo que no. ¿Varía el peso individual de cada grano? ¿Significativamente? No, ustedes me lo acaban de decir. Por lo tanto, lo que diríamos es que de esta variación que estábamos viendo en el rendimiento, al menos entre las 3 primeras fechas de siembra, está explicada por el número, porque no hay variación en el peso. Por lo tanto, a medida que va disminuyendo el número de granos, si bien uno puede imaginar que la fuente, el tamaño de ese canopeo, la capacidad de producir biomasa, también se ve afectado, porque fíjense que hay diferencias significativas en la producción de biomasa total, toda esta variación de rendimiento está asociada a la variación que uno ve en el número, porque no hay variación en peso, y en consecuencia, la fuente durante el llenado de los granos no estaría limitando la determinación del rendimiento entre las 3 primeras épocas de siembra, ¿sí? Ahora, cuando uno va a la última, al último atraso de época de siembra, ¿qué es lo que limita el rendimiento? Porque esta diferencia la vimos como significativa. 2080 difiere de 1550. ¿Difieren en el número de granos? No. Estadísticamente no. Se ve una tendencia, pero no nos dio significativa. ¿Y en el peso? En el peso sí. En el peso individual del grano difieren. O sea que, aunque el número de granos está disminuyendo, el peso también disminuye. ¿Habrá una limitación por fuente ahí para formar los granos? ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Hay o no hay una limitación por fuente? Y sí. ¿Cómo será la relación fuente-destino durante el llenado de los granos en estas 3 épocas de siembra? ¿Cómo la imaginan? Así teórica, no tenemos un valor no tenemos datos para estimar el crecimiento durante el llenado de todo el cultivo. Tenemos la biomasa total, no tenemos lamentablemente la biomasa en antesis como para calcular cuánto creció el cultivo durante el llenado de los granos y ver si el peso de los granos, si hay una disminución o no del crecimiento total post-floración, como para hablar de la fuente durante el llenado, que permitió un cierto crecimiento en biomasa total. No lo tenemos, eso no lo sabemos, ¿sí? Como para saber si hay una limitación. Pero sí estamos viendo que el número de granos está disminuyendo y el peso de grano no está disminuyendo. Como la relación fuente-destino en esas 3 épocas, en esas 3 fechas de siembra durante el llenado de grano, la relación fuente-destino, ¿se habrá modificado? No. No. ¿Por qué?
si bien uno quizás puede imaginar que en una fecha más tardía, con el atraso en la época de siembra, hubo menos tiempo para generar área foliar y pudo incluso haber tenido menos agua y menos área foliar, bueno, eso ante todo afectó la fijación de granos. Y para ese menor número de granos fijados, la fuente disponible para llenarlos, por lo visto, alcanzó como para sostener el peso de los granos. Ahora, ¿qué pasa cuando uno va al último atraso en la época de siembra? El número de granos disminuye, pero el peso a un valor que estadísticamente no es significativo, pero hay una disminución. Y sin embargo, pese a que disminuye el número de destinos a llenar, también disminuye el peso individual de esos destinos. ¿Eso significa una limitación por fuente? Sí. Sí, porque no alcanzó para sostener el tamaño potencial de eso, o el tamaño alcanzable en ese ambiente. O sea que aquí diríamos que los cultivos están limitados por fuente. Si esto hubiera sido 4.950 y en consecuencia la diferencia mayor a la diferencia significativa mínima, diríamos que ese cultivo está colimitado, porque el rendimiento se vio afectado tanto por el número de granos, que disminuía significativamente, como por el peso individual de esos granos. Y entonces hay una colimitación por número, que afecta a el rendimiento, y por peso individual de los granos, que también cae en esa última fecha, ¿sí? Entonces, así con esos elementos uno puede hablar de cultivos que están exclusivamente limitados por destinos, los de las 3 primeras épocas de siembra, cultivos que están exclusivamente limitados por fuente, cuando no hay variación en el número de estructuras, pero sí en el tamaño que alcanzan esas estructuras, y con limitación, cuando las dos cosas, por ejemplo, se ven afectadas significativamente. Así con esos elementos uno podría interpretar los resultados como para arriesgar decir que la limitación fue preponderantemente por una u otra causa. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a hacer, después del parcial, vamos a hacer algunos ejercicios más de esto, porque nos hemos quedado un poquito cortos de ejercicios de componentes del rendimiento. Y para cerrar, lo que nos dice es, ¿qué componente del número de granos, espigas por metro cuadrado o granos por espiga, explicó mejor la diferencia en el número de granos? ¿Sí? Y lo que vemos es que tenemos una disminución en el número de espigas, aquí, y también una disminución en el número de granos por espiga, pero tenemos que hacer lo mismo, saber cuáles de estas variaciones son significativas y en consecuencia explicarían esta variación en el número de granos por metro cuadrado que vemos acá, ¿sí? A ver, los escucho, díganme ustedes cómo interpretamos esas diferencias entre épocas de siembra. ¿Qué pasa con las espigas por metro cuadrado? Que caen de 526 en la primera fecha, a 397 en la segunda, 330 en la tercera y 302 en la cuarta. ¿Qué podemos decir de esas variaciones? ¿Son significativas? ¿No? Entre las primeras dos sí son significativas y el resto ya no. Muy bien. ¿Y por qué es significativa esta primera diferencia? ¿Cuánto da? $129. 129, exactamente. 129 es mayor a 110, por lo tanto, esa primer caída es significativa. En cambio, con las siguientes, todas las diferencias, 397 menos 330 es 67, 330 menos 302 es 28, y esas diferencias son menores de 110, por lo tanto, esas diferencias no son significativas. ¿Qué pasa con los granos por espiga? Tienen que diferir en 1,9, ¿verdad? Entonces, mientras ustedes me dicen, yo voy a ir poniendo acá, haciendo lo propio. La primera y la segunda no difieren. Bueno. Y las otras sí. Sí, los otros sí. Muy bien. Entonces, acá quedó lo que me acaban de decir, para las espigas.
Y para los granos por espiga, como dijo su compañera, serían estas dos no difieren porque la diferencia es menor a 1,9, mientras que sucesivamente estas dos sí difieren de la tercera fecha y a su vez la tercera fecha difiere de la cuarta, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces ahora interpretemos esto, porque hasta ahí lo que hicimos fue estimar si esas diferencias que estamos viendo son significativas o no, pero el problema nos dice cuál explica mejor las variaciones o a qué se deberían, cómo asociaríamos las diferencias entre en número de granos por metro cuadrado, a qué las atribuiríamos de estos dos determinantes del número de granos por metro cuadrado al trazar la época de siembra. ¿A qué se debe la caída de 12.910 a 10.150? ¿A las espigas por metro cuadrado o a los granos por espiga? A los granos por espiga. ¿Difieren entre sí para esas dos fechas? No. Entonces a las espigas por metro cuadrado. Y ustedes me lo dijeron, acá hay una diferencia que significa, esta diferencia es significativa. Se puede deber a esto o a ambos, a ambos componentes. En el caso de los granos por espiga, entre las dos primeras fechas no hay diferencias significativas, por lo tanto no podemos atribuir esta diferencia en el número de granos al número de granos por espiga, pero sí la podemos atribuir al número de espigas por metro cuadrado, ¿sí? Cuando pasamos al segundo atraso, cuando ya pasamos a siembras de principios de octubre, ¿a qué podemos atribuir esta diferencia entre 10.150 y 7.210 granos por metro cuadrado? Al número de granos por espiga. Al número de granos por espiga, principalmente, porque esta diferencia no es significativa. Y en este último paso, que le pegaba en el poste, por una unidad no llegaba a ser significativa, nuevamente ya las espigas por metro cuadrado siguen en valores que se entienden, no han ido cayendo, y en cambio hay una caída un poquito adicional. Si esto fuese, como les decía, o aceptáramos una significancia un poquito menor, en cuyo caso este valor caería, o por muy poca diferencia, por una unidad, esto hubiera sido 5.959, entonces nos diera diferente, la razón de esta diferencia sería atribuible al número de granos por espiga más que a las espigas por metro cuadrado, que estadísticamente al menos no parecen diferir. Y entonces lo que nos pregunta, como para cerrar, es este comportamiento a qué lo podemos atribuir en cuanto a los momentos de definición de cada uno de estos componentes. ¿Qué imaginamos que habrá afectado más como etapa del ciclo en que se definen el atraso en la fecha de siembra para provocar una reducción tan grande en el número de espigas por metro cuadrado al pasar de la siembra de junio a la siembra de julio? ¿Qué habrá ocurrido para que el número en el ciclo del cultivo, para que el número de espigas por metro cuadrado, estamos de acuerdo que el ciclo se va reduciendo, ¿no? Porque fíjense que estas diferencias en fecha de siembra se traducen en valores mucho menores de diferencia en fechas de antesis, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense que acá hay más de un mes de diferencia, ¿sí? Acá hay más de un mes de diferencia en fecha de siembra, y eso quedó reducido a 14 días en el caso de la fecha de antesis. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida esta variación de ciclo está o no afectando estos componentes y qué etapa del ciclo se debe haber reducido para afectar las espigas por metro cuadrado? ¿En qué etapa del ciclo se define ese componente? ¿En el desarrollo? Sí, ¿en qué etapa del desarrollo? ¿En qué etapa del ciclo de un cultivo de trigo, en este caso, se están definiendo? ¿Perdón? En la parte vegetativa, en la fase Sí, vegetativa. sí, claro, es en la etapa vegetativa. Es cierto que nosotros no hemos hecho hincapié en las etapas del ciclo porque yo no quería que memorizaran las particularidades de los cultivos. Pero como es algo muy genérico de las gramíneas, muy genérico de cualquier especie gramínea, las etapas con las que describimos el ciclo del cultivo, y cada una tiene que ver con la determinación de estos componentes numéricos,
no viene mal tener alguna referencia. Entonces, las espigas por metro cuadrado, ¿en qué etapa del ciclo se están definiendo? ¿O quedan definidas? Quedan definidas. ¿Qué nos dice el enunciado acá? Hay un momento en el ciclo en el cual los vástagos que van a ser capaces de dar una espiga cosechable quedan definidos. Y sabemos que en el caso de las gramíneas, en realidad hay más vástagos que semillas que hemos sembrado. Uno siembra, no sé, 180, 200 semillas por metro cuadrado y en realidad aspira a tener unas 500, 600 espigas por metro cuadrado, como vemos acá, ¿no? Aspiramos a tener 500. La densidad, si no varió la densidad de siembra, que es un detalle que vamos a analizar cuando veamos relaciones poblacionales, si no cambiamos la densidad de siembra, en realidad vamos a afectar el número de vástagos porque fíjense que el número de espigas por metro cuadrado se ve penalizado al atrasar la época de siembra. ¿Cuándo queda definido ese número de espigas por metro cuadrado? ¿Qué nos dice el enunciado? ¿El macollaje? Se define a lo largo del macollaje y queda definido cuando termine esa etapa. Cuando ya los vástagos empiezan a alargarse, eso que en las gramíneas se define como encañazón, listo, ya no hay chance de que los vástagos secundarios, macollos, que no han tenido un cierto crecimiento, sean capaces de unirse en crecimiento al vástago principal y generar una espiga cosechable. Entonces, en la etapa de macollaje es la que define el número de espigas. Consecuentemente, para tener esta diferencia que es significativa, lo que se ha acortado entre la primera y la segunda época de siembra es fuertemente esa etapa de macollaje, ¿sí? Ahora, a medida que uno ya va a siembras de julio y agosto, el número de espigas varía muy poco. Sigue reduciéndose levemente, pero mucho menos que este primer salto. En consecuencia, ya no es tanto la etapa de macollaje la que se acorta, ya el acortamiento serio ya lo sufre al sembrar en vez de en junio, en julio. Ya atrasarse un poco más a agosto acorta el macollaje, pero ya no mucho más de lo que quedó acortado por el primer atraso en época de siembra. Ahora, a medida que atrasamos desde julio hasta hacia agosto, la época de siembra, lo que sí vamos a ver afectado fuertemente es el número de granos por espiga. Y ese número de granos por espiga, ¿cuándo se define? Es decir, si una espiga es más larga o más corta, por ejemplo. O si tiene más flores o menos en cada una de sus espiguillas. Dependiendo del cultivo, la gramínea que estemos pensando, todas tienen espiguillas, algunas son plurifloras, otras no son. Por ejemplo, un trigo tiene varias flores en cada espiguilla de cada artejo del raquis, si se acuerdan de la estructura de la gramínea de botánica. En cambio, si uno ve una cebada, no, son espiguillas unifloras. Cada espiguilla en cada artejo del raquis solo va a tener una flor fértil y darnos un granito. Pero independientemente de eso, ya sea porque tiene o más espiguillas o más flores por espiga, es en la etapa en que se producen esas estructuras, no que se diferencien, sino que se producen las flores, que quedará definido el número de granos por espiga. ¿Y esa etapa cuál es en estos cultivos anuales de invierno? Bueno, esa etapa, como dice acá, coincide, es decir, se terminan de definir en el momento de antesis, o sea que durante la encañazón, que es la etapa que sigue al macollaje, se estarán definiendo estas estructuras, ¿sí? Y lo que está ocurriendo al atrasar mucho la época de siembra, ya de julio a agosto, es que esa etapa de encañazón se acorta mucho. Y en consecuencia, las espigas, ahora no solamente tenemos menos espigas, porque el macollaje ya vino afectado por ser más corto, sino que además empiezan a tener espigas más, de menos flores y menos granos posibles, ¿sí? Entonces, fíjense que este componente que engloba a ambos es más o menos afectado por distintos componentes numéricos, número de vástagos o número de flores fértiles en cada una de las espigas que son capaces de dar un vástago reproductivo cosechable, ¿sí? ¿Están de acuerdo con esto?
Eso es lo que pregunta. Nosotros, esto es un detalle que, bueno, no se preocupen mucho por eso porque no es tanto parte de este curso que ustedes sepan las etapas. Pero recuerden un poco de lo que eran las estructuras de las gramíneas, porque no importa la gramínea que estén mirando, no importa si es una gramínea anual o incluso entre las perennes, va a haber, dependiendo si son de invierno o si son de verano, va a haber una época del año en que van a producir vástagos secundarios, esa etapa llamada de macollaje, va a haber otra época del año en que van a elongarse esos vástagos y van a dar, va a definirse cuántos van a ser fértiles y cuáles no, y cuando se da ese proceso de alargamiento de los vástagos, a su vez es la etapa en que se están, no diferenciando, eso se diferenció más temprano el número de espiguillas, pero sí definiéndose si hay más o menos flores, cuántas de todas esas estructuras de la espiga o panoja, cualquiera sea la inflorescencia de la gramínea que estamos viendo, termina siendo una flor fértil, es decir, dar un grano cosechable. Bueno, muy bien, creo que al menos pudimos hacer 2 problemas y ir entendiendo un poquitito de los determinantes, componentes numéricos del rendimiento.